Buenas noches. La vida y la muerte, la interrogante más compleja de resolver. Lo ocurrido esta semana con el dictamen de la Corte Constitucional que reconoce la eutanasia en el Ecuador tiene una trascendencia e importancia de una enorme magnitud, sin duda sin precedentes. Es tan conmovedor que a partir de su plena implementación, Paola Roldán podrá resolver el día de su muerte. Se trata de un legado histórico. El médico que ayude a morir a una persona que sufre de una enfermedad incurable, catastrófica, grave, irreversible, y que responde a un padecimiento de intenso sufrimiento, no será sancionado. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. El pasado miércoles la Corte Constitucional tomó una decisión histórica para el Ecuador al aprobar la demanda de inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal que presentó Paola Roldán, una mujer de 42 años que padece esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad progresiva e incurable, y que busca acceder a la eutanasia o muerte digna. El artículo 144 del COIP tipifica el homicidio con 10 a 13 años de cárcel, pero con la decisión que ha tomado la Corte, ahora los médicos que practiquen un proceso de eutanasia ya no podrán ser sancionados bajo este artículo. Esto siempre y cuando se cumplan ciertos lineamientos. Les contamos más en el siguiente reportaje. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Hace 5 meses, Paola Roldán decidió emprender una lucha para que en Ecuador la eutanasia sea legal. En 2020 fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y en menos de 4 años perdió completamente la movilidad de todos los músculos de su cuerpo. Actividades tan sencillas como deglutir se convirtieron en una prueba de vida o muerte, pues en cualquier momento un atragantamiento podría causar su deceso. Su esperanza de morir de manera digna cuando ella lo considere oportuno la impulsó a plantear la demanda de inconstitucionalidad del artículo 144 del COIP y finalmente el pasado miércoles obtuvo el dictamen que esperaba. Recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. Con 7 votos a favor, entre ellos un voto concurrente del juez Richard Ortiz y 2 votos salvados, es decir, en contra de las juezas Teresa Núquez y Carmen Corral, el Pleno de la Corte Constitucional aprobó la legalización de la eutanasia en el país. Pero en su dictamen, los altos magistrados detallaron algunos lineamientos para acceder a este derecho, entre ellos que la persona exprese su consentimiento libre e informado, aunque también amplió la posibilidad de que se pueda solicitar a través de un tercero en caso de que la persona no pueda expresarlo. La Corte aclaró además que únicamente se podrá practicar la eutanasia en personas que padezcan intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable. Y si bien los expertos señalan que la sentencia es de inmediato y obligatorio cumplimiento, la Corte dispuso que en un plazo de 2 meses el Ministerio de Salud elabore un reglamento para los procesos de eutanasia activa. Dio además 6 meses a la Defensoría del Pueblo para que presente un proyecto de ley sobre este tema y a la Asamblea 12 meses para que a partir de la recepción del proyecto debata y apruebe la normativa. En las regulaciones deberá constar, por ejemplo, la objeción de conciencia para los médicos. La decisión, si bien era la que Paola y su familia esperaban, no deja de ser dolorosa y difícil. Es un legado para la sociedad ecuatoriana, pero también de tener el corazón medio partido, porque se puede producir un desenlace que sabemos, una familia que lo hemos venido procesando, y es la muerte de mi hija, ¿no? De nuestra hija. Eso es fuertísimo, pero ahí estamos, apoyando a Paola. Quienes han apoyado a Paola en esta causa aseguran que la vida no es solo respirar, que la vida debe ser vivida con dignidad. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas.
Saludo a Francisco Roldán Cobo, él es padre de Paola Roldán. Nos acompaña el doctor Farid Simón, abogado, profesor universitario. Está también la abogada María de Lourdes Maldonado, ella es integrante de la Fundación Dignidad y Derecho. En exteriores está el doctor Jimbo. El doctor Jimbo es médico especializado en cuidados paliativos. Vamos a empezar. Doctor Farid Simón, ¿por qué tenía que conocer esto la Corte Constitucional? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a los compañeros del panel. Cuando Paola nos buscó como abogados, lo que Paola decía o pedía es que en el Ecuador se reconozca el derecho a decidir, ella decidir y otras personas a decidir la posibilidad de acogerse a la eutanasia, tener una muerte digna. Nosotros preparamos una demanda de inconstitucionalidad del artículo 144 del COIP. Y lo que hicimos además es incorporar la historia de Paola en la demanda. Era una demanda abstracta, pero sin embargo había una persona concreta que nos había buscado para que le representemos. Entonces, por esa razón, la Corte Constitucional tiene el poder de declarar las normas constitucionales en ciertas condiciones o inconstitucionales. ¿Y qué ocurría con este artículo, el 144 del Código Penal? El 144 es un artículo que básicamente penaliza el homicidio de 10 a 13 años, que es matar a otra persona. Es la regla general y no tenía ninguna excepción. Hay excepciones generales de antijuricidad, ¿no es cierto?, o de juridicidad a ciertas acciones, como la legítima defensa o el estado de necesidad. Pero esta norma no permitía que un médico, por ejemplo, no sea sancionado si, cumpliendo la voluntad de un paciente, le acompañaba a bien morir. Entonces, la idea era que se haga una lectura de esa norma compatible con el derecho a la libertad, a la autonomía, a la vida digna. Y esto es lo que se pidió. Y ese artículo estaba en contradicción, digamos, con principios constitucionales. ¿Cuáles, por ejemplo? La Corte Constitucional ha dicho básicamente dos: vida digna y libertad y autonomía y libre desarrollo de la personalidad, vinculado a dignidad humana. Es lo que la Corte ha dicho en la sentencia. Nosotros planteamos otras cosas que la Corte no acogió de nuestra demanda. Así es esto, ¿no? Habíamos planteado que hay un derecho a morir dignamente y habíamos planteado el derecho a estar libres de dolores físicos, etcétera, etcétera. Y la Corte nos dijo básicamente que esos dos derechos son los asociados. ¿En qué circunstancias, entonces, una persona, un paciente, puede acceder a la eutanasia? Como ustedes plantearon en el reportaje inicial, ¿no es cierto? Claramente hay condiciones expresas. La primera tiene que ver con el consentimiento. Libre, informado consentimiento, inequívoco consentimiento, o directamente el paciente o a través de un representante, dice la Corte. Después, la condición es que debe ser una enfermedad o una lesión grave e incurable. Lesión corporal hace hincapié mucho la Corte, que sea incurable y que provoque intensos sufrimientos. Todas las condiciones juntas son las que harían que no sea sancionado el médico que acompaña al paciente en la lesión. Todas juntas, no separadas. Todas juntas. O sea, tiene que ser consentimiento directo a través de un representante, y después la enfermedad o la lesión grave, incurable y que provoque graves e intensos sufrimientos. Ok, abogada Maldonado, ¿cuál es su apreciación respecto al tema eutanasia y los elementos legales, constitucionales, de derecho en este caso? Por favor. Gracias, Andrés. Saludos a todos. Antes de comenzar, necesario solidarizarme con Francisco, Paola y toda su familia. Entiendo que es una situación sumamente dolorosa y el afán de estar aquí este día es compartir lo que ha pasado o las otras víctimas que existen respecto de la eutanasia. Lo primero que quiero mencionar es que estamos en un país en el que solamente el 3.5% de la población tiene acceso a cuidados paliativos. En ese escenario, plantear a la eutanasia como opción no es lo correcto. De hecho, existen mecanismos legales, éticos, que permiten que los médicos acompañen a los pacientes que se encuentran padeciendo un gran dolor, un grave sufrimiento, de una mejor manera sin causarles la muerte. Para nosotros, desde el punto de vista legal, volviendo a su pregunta, nuestra Constitución es clarísima, protege a la vida y declara que esta es inviolable, y la eutanasia constituye una violación de este derecho a la vida cuando el Estado está forzado no solo a garantizar la vida, sino a garantizar la salud de todas las personas. Y cuando, como le digo, existen herramientas médicas, clínicas, que permiten este acompañamiento, permiten dotarle a los enfermos de los mejores cuidados al punto de poder aliviar casi el 100% su dolor y sufrimiento, la eutanasia nunca debe ser la opción.
Gracias, María de Lourdes. Este concepto de que la Constitución garantiza la vida. Rápidamente para... Bueno, la Constitución garantiza la vida, efectivamente, pero dice la privación arbitraria de la vida. Nadie aquí, ni ninguno de nosotros discutiríamos el hecho de que por legítima defensa alguien podría matar a otro y que eso estaría como una causa de excusa o justificación. Nadie en este salón diría que no es posible que por deber de cuidado los militares o policías, de rato que tienen que repeler un ataque, podrían matar a otra persona y no ser sancionados. Entonces, cuando uno hace estos absolutos, simplemente lo que quita y elimina es los detalles, los matices de la discusión. Y una cosa que quiero aclarar, no es que la Corte dice que la gente tiene que acudir a la eutanasia activa. Lo que la Corte dice es que las personas pueden decidir entre 3 opciones en estas condiciones. Cuidados paliativos, si así lo desea. Eutanasia pasiva, si así lo desea. Y eutanasia activa. Los cuidados paliativos legítimos para una persona que decide. La pregunta no está qué va, si se le obliga a alguien, sino si la persona puede decidir. Y hay una cuestión, yo creo que desde el sentido humano, desde el sentido de empatía del dolor. Yo viví una situación muy compleja con mi esposa. Ella nunca pensó en morir y no quería, evidentemente, la eutanasia, pero cuando ella estaba muriendo, ¿cómo se podía aliviar el dolor? A ella le podía pasar que durante meses sufra y que esté en una cama postrada con unas inyecciones que le noqueen totalmente y que le hagan que toda la familia y ella sufren. Finalmente era la posibilidad de decidir. En el caso de ella no decidió eso, sino decidió cuidados paliativos. En otros casos, las personas podrán decidir la eutanasia activa o en otros casos las personas podrán decidir la eutanasia pasiva. Así que la sentencia lo que hace es abrir un espacio de libertad personal que no le afecta a nadie más que a la misma persona que es el titular de derechos. Ok, vamos a ir con el doctor Jimbo. Por favor, doctor, su apreciación de lo que se ha dicho y el rol que tiene la medicina y que tiene el médico en este tipo de decisiones. Ahora, tal como nos ha señalado el doctor Farid Simon, se permite, digamos, la eutanasia por decisión de cada uno de los pacientes, pero lo libera al médico la responsabilidad de ser acusado en algún momento de asesinato. Doctor Jimbo, por favor. Andrés y a los demás panelistas, un gusto. Creo que lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Paola y a su familia por visibilizar el grave problema que tenemos en el Ecuador y que el caso de Paola no es el único. Son muchos casos en donde pacientes con distintas enfermedades catastróficas, cáncer, ELA, atrofia muscular espinal, no están recibiendo su derecho a la salud de manera oportuna y no están recibiendo los cuidados paliativos. Como bien lo dijo la compañera, en un país donde solo el 3.5% de las personas que necesitan cuidados paliativos lo están recibiendo, ¿cómo podemos hablar de eutanasia, ¿sí?, si es que hay muchas opciones y una persona opta por la eutanasia cuando hay distintos tipos de dolor? Y los cuidados paliativos justamente van a eso, a controlar las molestias, a aliviar el dolor de la paciente o del paciente, pero también de la familia, porque después de la eutanasia, ¿qué? El golpe de la familia, y bueno, iremos profundizando más, pero creo que hay que agradecer a Paola y a su familia por esto. Respecto a la pregunta del rol del médico, de la ciencia, de la salud, en fin, quisiera insistir, doctor, si es tan amable. Claro que sí, Andrés. Es irse totalmente en contra de los principios médicos. Nosotros, los profesionales, hacemos el juramento hipocrático, en el cual una de las principales cosas es no hacer daño y no dar sustancias que puedan provocar daño y mucho más la muerte. Así es que al aprobar, entre comillas, al despenalizar la eutanasia, estamos yéndonos en contra de todos los principios médicos, mi estimado Andrés, y bueno, tendríamos que seguir hablando de todo el componente también del profesional de la salud, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista emocional también del profesional de la salud. Ok, muchísimas gracias. Francisco Roldán, ¿bajo qué consideraciones en el núcleo familiar, en la gente cercana a Paola, se fue trabajando, se fue pensando en la opción de la eutanasia? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches a los panelistas. Yo voy a enfocarme desde el punto de vista humano. Familiar, Claro. ético, moral y católico. Que soy católico, apostólico, romano, practicante y de misa diaria, con todo el orgullo lo puedo decir. Y hago énfasis en esto, porque cuando Paola nos planteó la idea de recurrir a la eutanasia, lo primero que hice con mi hija es decirle: mi hija, antes de darte mi apoyo voy a consultar con sacerdotes. Yo vengo de una formación
católica desde niño. Nuestras dos familias, la de mi mujer Magol y la mía, son profundamente católicas. Me formé en colegios católicos, fui fundador del Colegio Intizana, que está regentado por el Opus Dei, así que tengo esta línea de pensamiento y de formación, íntimamente católico. Y consulté con 2 prelados, y luego de escucharles a ellos y de explicarles la situación de Paola, me dijeron: la enfermedad de tu hija es cruel. Y la iglesia, cuando hay un estrujamiento del cuerpo, la iglesia apoya la muerte dulce. Es lo que estamos buscando con Paola. Luego de esas consultas con 2 prelados, que por respeto no voy a revelar los nombres, entonces le dije: mi hija Paola, tienes todo nuestro apoyo para iniciar esta acción de inconstitucionalidad. Francisco, cuando se plantean estos temas de carácter religioso, de carácter moral, en fin, hay una pregunta fundamental que yo he escuchado estos días y que de alguna manera se debe formular. ¿Quién es dueño de la vida? Dios nos da la vida, pero Dios no es cruel. Y Dios sí permite que el ser humano pueda tener una vida digna y también una muerte digna. Esos dogmas que nos enseñan que eventualmente se convierten en principios absolutos, no funcionan cuando uno es humano. Yo les invito a ese sector radical de religiosos que se humanicen y que solo cuando puedan ver la situación de cada ser humano puedan darse cuenta de lo que significa poder morir dulcemente. Este es el tema central, morir dulcemente, como ha dicho Francisco, y que Dios no es cruel. Si alguien está sufriendo, hay una tragedia de orden familiar, con toda una circunstancia como la que ha vivido la familia Roldán, la pregunta que uno formula es: ¿por qué no permitir el tema religioso esté bajo los elementos que ha señalado Francisco, con las consideraciones que él ha formulado? Por favor. Es muy valiosa su pregunta y lo primero que yo quisiera manifestar es que este no es un debate religioso. No es. De hecho, existen, como dice Francisco, creyentes que están a favor de la eutanasia y creyentes que no lo están. Esta es una concepción que tiene que fundamentarse, y eso lo hemos pedido desde el día 1, en lo que nos ha reflejado la experiencia de los países que han despenalizado la eutanasia. Y yo sí quiero también y hacer énfasis, porque esto se repite en la sentencia, que creo que existe un desconocimiento o un error de conceptos de lo que es la eutanasia, independientemente de la etiqueta que se la quiera poner, y de los que son las otras alternativas que se le puede ofrecer a los pacientes, justamente para que mueran de una manera dulce, como usted dice, con una manera de lo más pacífica posible. La eutanasia, y este es un error de la sentencia, pasiva, no es quitarle la opción que tiene el paciente de oponerse a que se le se le hagan tratamientos que prolonguen su existencia. Eso no es. Ese hecho, el darle al paciente o aplicarle procedimientos médicos que prolongan su agonía y sufrimiento, se llama encarnizamiento terapéutico y es una conducta ética, médica y legalmente incorrecta. Entonces, a eso nos oponemos todos, porque nadie quiere que el paciente sea obligado a sufrir. Ahora, la eutanasia es todo acto u omisión que tiene por objeto matar a un ser humano con la finalidad de evitarle el sufrimiento y dolor. Perdón, ahí tengo que pedirle a Farid rápidamente. ¿Uno podría pensar entonces que eutanasia es un sinónimo de matar? Bueno, así lo han querido instalar en el discurso algunas personas. Es morir con asistencia médica. La muerte es inevitable, todos vamos a morir. Paola sabe que va a morir, pero Paola tiene la posibilidad de seguir viviendo unos días más y morir violentamente y dolorosamente, o tiene la posibilidad de que con asistencia de un médico morir tranquilamente. La idea esta de que a una persona le droguen hasta hacerle perder la conciencia y que le dejen durante años, meses, días, siendo vista por su familia, que va muriendo, que va poco a poco muriendo, destrozando su cuerpo, y la gente sabe que va a morir, y el paciente sabe que va a morir y quiere morir, pero le dicen, no, ¿sabes qué? Por mis convicciones, aunque se los presenten de manera laica, detrás de esto hay una convicción religiosa muy importante, que de hecho, cuando dice aquí el doctor Jimbo, por ejemplo,
que hay que acudir a los cuidados paliativos. El doctor tiene toda la razón. Las personas que quieren acudir a los cuidados paliativos lo hacen. Pero hay muchos otros médicos, muchos. Y aquí en el documento está, cuando uno ve los amicus que muchos médicos presentaron, no están de acuerdo con la versión del doctor Gimbel. Están de acuerdo con que hay opciones y que finalmente el paciente puede tomar la decisión. Finalmente también, en este discurso y en este debate, se ha querido instalar algo como que hay esta pendiente resbaladiza. Yo vi el voto salvado de la doctora Corral. Oiga, las citas de la doctora Corral son citas poco precisas de YouTube, de documentos que claramente son escritos por militantes anti-eutanasia. Claramente, la mayor parte de ellos. Y unos números increíbles, unas interpretaciones increíbles. Más o menos es como haber usado de fuente el YouTube, donde el interesado en atacar una cosa es fuente intelectual de una jueza de la Corte Constitucional. Una cosa complicada, Okay. ¿no? Tengo que ir a una pausa. Francisco, le debo la palabra. Igual al doctor Gimbel. Retornamos en un instante. Continuamos con más. En el mundo, además de Ecuador ahora, hay apenas 8 países en donde la muerte digna o eutanasia es legal. Vamos a ver cuáles son. Está España, Nueva Zelanda, Portugal, Países Bajos. Además, en esta lista se encuentra Luxemburgo, Canadá, Bélgica y en Sudamérica, Colombia. Hay estados también como Victoria en Australia, o Washington, Oregon y Vermont en los Estados Unidos, en donde también se despenalizó. Ahora revisemos lo que ocurrió en nuestro vecino país, Colombia. Allí la eutanasia fue despenalizada en 1997, siendo así el primer país en el mundo en hacerlo, pero en realidad se convirtió en ley apenas en el año 2015. En ese país, el Ministerio de Salud estableció los lineamientos para regular el derecho a la eutanasia. Entre estos están que el paciente debe tener una enfermedad en estado terminal, considerar que la vida ha dejado de ser digna por causa de la enfermedad y manifestar el consentimiento de manera clara, informada, completa y precisa. Además, la ayuda para morir debe prestarla un profesional médico con la autorización de un comité científico. El país cuenta también con una figura llamada libertad de conciencia que les permite a los médicos no realizar el procedimiento si esto va en contra de sus creencias personales. Desde el año 2015 hasta el 2022, que son las últimas cifras a las que hemos podido acceder, 322 personas consintieron la eutanasia en Colombia. Con esto regresamos contigo, Andrés. Claro, resulta interesante esta revisión de lo que ocurre en el mundo. Entonces, Francisco, uno tiene que formular una pregunta sobre la decisión que se ha tomado. ¿Por qué no, en el caso de Paola, extender la vida con estos cuidados y estas atenciones paliativas? Andrés, para que usted y la ciudadanía pueda entender la magnitud de la enfermedad de Paola, ella literalmente no puede mover un dedo. No puede mover un dedo, no puede mover su cabeza. En la cama hospitalaria donde está postrada, necesita atención 24 horas al día. Por la noche, Andrés, seguramente anoche, cuando usted estaba durmiendo, cambiaba de posición. Cualquier ser humano, Paola no puede hacer eso. Necesita que alguien le auxilie 3, 4 veces por la noche. Durante el día, es absolutamente dependiente de terceras personas. Vive postrada. Para comer necesita la ayuda. Para hacer cosas tan simples como cuando a uno le da un comezón, este movimiento no puede hacer Paola. No puede hacer. Entonces, ese es el grado, la magnitud de esta enfermedad tan cruel. No hay cuidados paliativos. No hay cuidados. No hay cuidados paliativos. Eso es lo que la gente no entiende. Cuando se habla desde el dogma, cuando se habla desde la teoría, la gente no aterriza. No se da cuenta el padecimiento de cada ser humano. Y no solo son afectaciones físicas, son afectaciones emocionales. Imagínense lo que es vivir de esa manera. Les voy a contar una anécdota para que ustedes grafiquen. Paola tiene
ayuda de enfermeras. Una de ellas es una chica colombiana de primera calidad. De primera calidad. Claro, pero como cualquier ser humano puede estar de buen humor o mal humor, de buen genio o mal genio, ¿no es cierto? Paola me decía un momento, mira, hasta cuando yo le conocí a esta maravillosa persona que se llama Claudia, me daba un poco de recelo porque cuando le veía geñuda, dice, ¿y si le pido que me ayude, vendrá a ayudarme? Entonces es una situación de absoluta vulnerabilidad, dependencia total. Eso convierte al ser humano en un ser dependiente, vulnerable. La situación de mi hija es realmente terrible. Y por eso es que yo pido que la gente que habla desde la teoría aterrice a lo en que la sucede realidad, en los la hechos del realidad. día a día. Gracias, Francisco. Vamos con el doctor Jimbo para que comente justamente esta expresión de Francisco en el sentido de que ya los cuidados paliativos, digamos, no tenían posibilidad de implementarse, no tenían posibilidad de asistir y de ayudar en este sufrimiento. Hay un momento en que ya es imposible, doctor Jimbo. Estimado Andrés, primero precisemos algo. Los cuidados paliativos no buscan alargar la vida ni acortar la vida. Los cuidados paliativos respetan el tiempo natural de vida con la mejor calidad de vida posible. En primer lugar, al estimado compañero panelista, papá de Paola, le tengo que comentar que mi experiencia no es solo de los libros o del estudio. Soy hijo de una mujer que a los 44 años le diagnosticaron de cáncer. A los 51 años, ella falleció con cáncer. Así es que no hablo solo desde el punto de vista técnico-científico, sino también hablo como hijo de una mujer que falleció una enfermedad muy compleja y que es teóricamente una de las que más, entre comillas, podría causar pedidos de eutanasia. Así es que hay que tener claridad. Otra cuestión, que existe el derecho a la muerte digna. Sí, le escucho al abogado hablar de una muerte violenta. Estimado abogado, sería bueno que usted pueda entender lo que es la sedación paliativa, en la cual ahí es muy importante entender que con protocolos médicos, científicos, nosotros ayudamos a que la persona pueda partir con la mejor calidad de vida en medio de su familia. Y para los que nos encantan las mascotas, para los que nos gusta estar en casa, ¿sí?, que se lo haga en el medio más familiar posible. Así es que para nada se daría una muerte violenta. Y hablar de dignidad, yo creo que el acto más grande de dignidad es tener una atención óptima, a tiempo, con los mejores medicamentos y de la mejor calidad. Pero en el Ecuador, lastimosamente, no se está dando esto, y es más, existen leyes que, si después me permiten, están en la Asamblea y que no se están tratando, mi estimado Andrés. Ok, gracias. Francisco, rápidamente para responder esta preocupación del doctor. En ningún momento quise referirme a usted, doctor, y respeto su criterio como profesional. Cuando yo me refería al dogma es a posiciones extremas como las que alguna vez una amiga de mi mujer le dijo, oye, ¿y por qué no le quitan el respirador a Paola para que muera? Eso es cruel, eso es cruel. Y debo aclarar algo, Andrés, que es importante que también la ciudadanía entienda. Una cosa es el cáncer hay curación. Le extirpan el tumor, le dan radioterapia, le dan quimioterapia. Con ella no hay curación. No hay curación. Nosotros recurrimos a Raimundo y todo el mundo. Fuimos a hacer un año de medicina alternativa en Estados Unidos, donde Paola se sometió a 800 terapias. Llamamos a Israel porque nos dijeron que en Israel había curación. Fuimos a la clínica Mayo, es decir, agotamos todas las instancias. Lamentablemente, la medicina tradicional, a la cual yo respeto profundamente, no ha encontrado ni causas ni solución para la ELA. Ok, gracias, Francisco. Rápidamente también responderé al doctor. Enseguida vamos, María de Lourdes. Doctor Jimbo, con mucha consideración y respeto, usted tiene una visión del ejercicio de la profesión médica que no es compartida por todos los médicos. Usted tiene una versión que tiene el derecho a mantener. En esta opción, su madre, igual que mi esposa, que murió también de cáncer, en ese momento no podía decidir. Lo que estamos defendiendo es el derecho a decidir, no que usted decida.
no que decida un tercero, sino que la persona que está sufriendo pueda decidir. Y claramente, en su caso en particular, usted tiene una posición claramente tomada, que no es compartida por muy buena parte de la profesión médica. Y yo respeto su posición, doctor Jimbo. Y lo que si usted quiere vivir, actuar, organizar su vida, tomar decisiones de acuerdo a sus convicciones, muy bien, doctor Jimbo, le apoyaré y le apoyo. Lo que usted no puede hacer, doctor Jimbo, ni nadie más, es imponer a los demás su forma de ver el mundo. Esto me parece central, María de Lourdes. Nadie tiene derecho a decidir por otra persona. Me encanta el tema, Andrés, y quisiera entrar al tema de la libertad, que es algo que quisiera que la gente llegue a entender. No podemos hablar de una libertad que no esté condicionada. ¿Por qué? Me voy a salir un poco del escenario que han planteado Paola y sus abogados, sino el contrario. Nuevamente, pensemos en todos esos pacientes, todos esos enfermos que padecen enfermedades de muchísimo dolor, porque lamentablemente la ELA es una de ellas, quizás una de las más graves, pero hay muchísimas más. Yo, perdón que lo diga, también viví de cerca la muerte de una tía con cáncer a la que ya no se le pudo hacer nada. Entonces, hay muchas opciones, muchas enfermedades, quiero decir, y muchos enfermos que no van a tener ni siquiera la posibilidad de acceder a los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud en el Ecuador no lo permite, no lo garantiza. Está en la Constitución, pero como muchas normas de la Constitución no se aplican. Entonces, a esos enfermos que no van a tener los recursos, que no van a tener una familia que les acompañe, que no van a tener realmente las condiciones para que su consentimiento se dé de una manera adecuada, libre, porque tienen alternativas, porque pueden elegir entre las alternativas que planteaba el doctor Simón. No estamos en ese escenario. Estamos en el escenario de un país, repito, en el que solamente el 3.5% de la población tiene acceso a esto. Entonces, ¿qué les vamos a decir a esos enfermos? Oye, no tengo los recursos, Estado, no te puedo garantizar como Estado estos recursos. La opción que te puedo dar es la eutanasia. Pero debe estar ocurriendo informalmente, subterráneamente, una gran cantidad de estas decisiones que ahora se formalizan, digamos. Probablemente sí. Yo me atrevo a decir frente a otro de los criterios que se han esgrimido en el sentido de que se hace eutanasias ocultamente, claro, que eso es falso. ¿Por qué? Porque pero nuevamente... es tradicional, de alguna manera, eso de las agüitas de sueño, en fin. Sí. Es que eso también... A ver, primero hay que distinguir la medicina de la medicina alternativa, que esa es una gran diferencia. Segundo, tenemos que distinguir que justamente la eutanasia significa... En el caso, y me voy a referir a la pasiva porque creo que por ahí va mucho la confusión. La pasiva significa quitarle los cuidados mínimos al enfermo, hidratación, agua y limpieza. ¿Hasta cuándo es posible hacerlo? Cuando ya el cuerpo no resiste, se le tiene que ir quitando justamente, ya no con los cuidados paliativos, porque esa es otra confusión, también hay la sedación paliativa. Entonces, el enfermo que se le quita el agua, la alimentación, la limpieza, y en el caso de que tenga una vía aérea permeable, mantenerla limpia, eso es eutanasia pasiva. El permitir que los pacientes renuncien a procedimientos médicos, a ayudas que le mantengan artificialmente el funcionamiento de sus signos vitales, no es eutanasia. Entonces, la gente, la Corte, han entendido que todos esos procesos en los que a los pacientes se les retiraban estas ayudas constituye eutanasia y eso no es correcto. Ok, tal vez comentar rápidamente esto y un poco lo que dijimos en el reportaje que incorporó Belén sobre las experiencias particularmente de Colombia. Yo le doy toda la razón a la doctora Maldonado. Hay una lucha que tenemos que hacer todos porque las personas tengamos derecho a una salud adecuada y digna en este país. Como muchos otros derechos no están reconocidos, pero no tienen concreción práctica en la vida cotidiana. Y esa es una lucha conjunta. Buscar que se reconozca el derecho a la salud de las personas y la mejor atención de salud posible. Como también es una lucha conjunta, y creo yo, de todas las personas que creemos en la libertad y las libertades y en la dignidad de las personas, a que las personas puedan decidir en ciertas circunstancias qué hacer con su cuerpo y que no haya terceros que les obliguen o les determinen que tengan cierta forma de morir y mantenerse en vida cuando ya su vida, ellos solicitan que su vida se acabe. Y claramente la Corte ha definido eutanasia activa como el retiro de ciertos medicamentos y demás. Pero aquí hay una cosa clara. Aquí no se está discutiendo, por ejemplo, que todos los que estamos en la mesa podríamos no aceptar un tratamiento médico, a pesar de que ese tratamiento médico nos lleve a la muerte. Nadie nos puede obligar a vivir.
Tampoco está castigado el suicidio. La persona que se suicida y que falla en el intento no se castiga posteriormente. Entonces, cuando se habla de los debates también, como decía Francisco, desde la radicalidad, desde la negación de las particularidades de muchos casos, uno tiene respuestas de blanco y negro. Yo no tengo una respuesta de blanco y negro. Lo único que creo es que las personas pueden tomar la decisión en ciertas condiciones sobre su vida y su cuerpo, porque no les afecta a nadie más, no le afecta a ninguna otra persona. La libertad tiene límites, pero cuando daña a otros, ¿no? No cuando se refiere a uno mismo. Y es en beneficio de mejorar, de estar mejor, de tener dignidad mínima. Doctor Francisco, ¿hacemos bien en ayudar a morir a una persona que sufre y está en las circunstancias de su hija? Sin duda, Andrés. Nosotros hemos palpado episodios dolorosísimos con nuestra hija. El año pasado hubo 2 o 3 ocasiones en que Paola casi se murió por toros, muriéndose asfixiada. Vinieron 2 médicos y los médicos se quedaron paralizados, no podían hacer nada, se quedaron al pie de la cama. Quien tuvo que auxiliarle fue mi hijo Francisco José y su marido Nicolás, que es un ser humano maravilloso, el marido de Paola. Le auxiliaron poniéndole unas sondas sin tener idea de cuidados. Y gracias a ese arresto de ellos, Paola se pudo salvar y está con vida. Esos escenarios no queremos vivirlos. Esos escenarios no quisiéramos que nadie, absolutamente ningún ser humano, lo pueda vivir. Por eso hay que ayudar a la muerte dulce, una muerte digna. Este concepto de muerte dulce, en el caso de Paola, ¿qué es? ¿Desconectar todo el sistema o administrar un producto que de lo que me han explicado, bueno, antes de eso, sí, Andrés, creo que es importante, porque ha surgido esta pregunta, bueno, ¿y Paola mañana se va a aplicar la eutanasia? No, Paola va a recurrir a la eutanasia, según nos ha dicho, cuando su vida pierda sentido. ¿Cuándo va a perder sentido la vida para Paola? Cuando pierda su capacidad de comunicarse con su entorno íntimo. Pero ahí es importante, Francisco, ella tendrá que conceder este derecho, en fin, antes, cuando está todavía lúcida. Lo tiene concedido por escrito, lo tiene concedido por escrito ante notaría pública, y ese fue uno de los documentos que se presentó en la acción de inconstitucionalidad. Permíteme, sí, Andrés, continuar. Ya perdí el hilo. No, pero no importa. Ahora vamos un ratito porque me parece interesante esto último, esto de que tiene notarizada su decisión, digamos. ¿Qué pasa con los pacientes que por alguna circunstancia están incapacitados? Están en coma, están en esta situación vegetativa, en fin, y no pueden. Bueno, nosotros en la demanda solo presentamos, en la demanda solamente la opción de que sea el paciente directamente quien exprese la voluntad libre, inequívoca e informada sobre la eutanasia. La Corte ha añadido una opción más que dice la A voluntaria, que significa que un tercero o un representante legal pueda tomar la decisión por esta persona en caso de las condiciones que están en la norma, ¿no es cierto? Enfermedad grave, incurable o lesión corporal grave, incurable. Entonces, ahora hay estas 2 opciones. También yo creo que una de las cosas más importantes que hay que plantearse es el hecho de que podamos tener la posibilidad de plantear voluntades anticipadas, testamentos vitales que se llaman, para que uno pueda dejar dicho cómo quiere que a uno le traten, cómo quiere que le traten a uno cuando ya no puede expresar su consentimiento, porque finalmente hay otras personas que empiezan a decidir por uno y uno podría tener opciones sobre cómo quiere ser tratado. Entonces, creo que hay que trabajar en eso. Yo creo que la parte central de la decisión que implica mucha regulación es ese tema de la emisión de voluntad por parte de terceros, para asegurarse que efectivamente sea quienes representan, efectivamente se cumplan las condiciones. Pero hay una cosa importante, el homicidio no se ha despenalizado en el Ecuador en todos los casos. Si una persona emite un consentimiento sin cumplir las condiciones que está aquí y un médico acompaña a un paciente en la muerte sin cumplir las condiciones, es reo del delito de homicidio. Homicidio puro y simple, no hay discusión. Ok, doctor Jimbo, vamos con usted. ¿En qué circunstancias usted podría llevar adelante un proceso de eutanasia y que no tenga implicaciones legales, si es tan amable? Listo, mi estimado Andrés. Hay que tener claridad que en mi profesión hemos tenido varios pacientes que han pedido eutanasia, pero al utilizar los cuidados paliativos, controlamos el dolor, controlamos la angustia. Y hablando de dolor, no solo como dolor físico, sino también como dolor psicológico y social, como lo dice la Guía Clínica de Cuidados Paliativos y lo dice la Política Nacional de Cuidados Paliativos, de la cual fuimos parte.
los pacientes como que lo piensan y ya no piensan en cuidados paliativos. Sí quisiera comentar algo que dice el doctor Simon. Creo que coincidimos en algo, tenemos algo en común, luchar por la dignidad de la vida, luchar por la salud, y le invito al doctor Simon a que nos apoye. ¿Por qué? Porque existe una sentencia de la Corte Constitucional, si no estoy mal, de agosto del año 2019-2020, sobre medicamentos para personas con enfermedades catastróficas, dentro de los cuales una de las cosas son los cuidados paliativos, eso sí, como derecho. Y hasta ahora no se está cumpliendo, por eso es que estamos con un 3.5% de cobertura. Entonces, creo que esa es una lucha en conjunto y hay que ser muy cuidadosos, porque este tipo de decisiones puede facilitar, entre comillas, y recalco, entre comillas, al Estado las cosas. El Estado tiene muchos problemas y en la ciudad que vivo yo, en Cuenca, en este momento, tenemos meses en los cuales pacientes con cáncer, pacientes con otras enfermedades catastróficas no están recibiendo el tratamiento adecuado. Entonces, por eso creo que es muy importante. Y no hay sociedad más progresista que la sociedad que atiende de la mejor manera a los más indefensos. Bueno, pero tampoco creo que vamos a llegar a ese punto, que vamos a generar con esto una mortandad en el Ecuador. Y no sé cuál es un poco la experiencia en el exterior. Las enfermedades catastróficas van aumentando en el planeta y por lo tanto una decisión de esta naturaleza, ¿usted cree, María de Lourdes, que va a conducir a que haya una cantidad de procesos de eutanasia en el país? Gracias, Andrés. Efectivamente, y eso es parte de lo que nosotros estamos alertando a la sociedad. ¿Qué es lo que hemos visto? Y citaba hace un poco el caso de Colombia. En Colombia hubo un incremento del 179.41% de muertes por eutanasia desde el 2020 al 2021. Desde el 20 al 21. Del 2015 al 2021 hubo un incremento de 1.257 muertos por eutanasia. Cada vez las cifras son más escalofriantes. En Canadá estamos hablando que el 5.1%, si la memoria no me falla, de muertes son a causa de la eutanasia. En Holanda, me parece que estamos hablando del 4.78%. La eutanasia se ha vuelto la única salida para las personas que están sufriendo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Hoy por hoy, por ejemplo, en España, tenemos a una persona que padece ELA y que está luchando, iniciando una serie de campañas para que promuevan una ley para apoyar a los enfermos con ELA. Y no le han dado paso, porque al Estado le sale más económico practicar eutanasias. Yo no quiero que eso pase en el Ecuador. Yo quiero que todas las personas, que usted y yo, porque todos podemos estar en esta circunstancia el día de mañana, podamos recibir ese acompañamiento que es nuestro derecho. Es nuestro derecho el que nos acompañen hasta el último día. Y ahí tengo que ser un poco también enfática en que este acompañamiento no lo puede dar cualquier médico. No lo puede dar un homeópata, no lo puede dar un médico neurocirujano, no lo puede dar un ginecólogo, no lo puede dar un pediatra. ¿Quién? Tienen que ser los médicos expertos en cuidados paliativos. Solo ellos saben aplicarlo y lo aplican hasta el 100%, porque sí hemos analizado esto. Yo estoy aquí parada, Andrés, créame, porque al comienzo no lo quería hacer contra mi voluntad. Estoy parada luego de revisar toda esta información. He estudiado con todo mi equipo a profundidad el tema. Tengo miles de evidencias de casos de personas que incluso, como decía el doctor Jimbo, cuando recibieron los cuidados paliativos adecuados, cambiaron de decisión, porque no es verdad que tengan un deseo de morir. Nadie quiere morir. Pero eso quién sabe, no es verdad. No es verdad, porque es además, según la Organización Panamericana de Salud, se conoce como el síndrome DAM. Es el síndrome que padecen todas las personas que padecen en un contexto de final de la vida. Es normal. Pero esa es su verdad, ¿no? Esa es su verdad, es su realidad. Pues. Claro, por eso mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acompañarles, menguar ese dolor, ese sufrimiento. Ok, rápidamente, enseguida, Francisco, empecemos con usted. Disiento de la opinión de María Lourdes de que aquí en el Ecuador no hay casos de eutanasias ocultas. Muchísimos, muchísimos. Yo he conversado con médicos que le han venido a ayudar a Paola y que le han dicho, Francisco, en buena hora vamos nosotros a poder hacer esto libremente
porque hemos aplicado eutanasia. Hemos aplicado eutanasia a pacientes, amigos y parientes. De tal manera, claro, hay como esa frase, ya salieron del closet. Bueno, aquí, cuando se legalice la eutanasia, se va a ver la realidad, la verdad de los casos. Por eso esos números aumentan, porque están subterráneamente escondidos y de pronto están evidentemente. afuera. Ok, rápido, Farid. Aquí hay una cosa que estamos de acuerdo todos, que es el tema de la decisión de la persona. Acabamos de escuchar hace un momento que es otro decidiendo cuánto es el dolor, cuánto es el sufrimiento que una persona tiene que tener o sufrir, o cómo debe vivir o morir. Básicamente es las personas que toman decisiones sobre su vida y su cuerpo en ciertas condiciones, como una decisión que tiene que ser informada. Entonces, a esa persona, si se cumplen los protocolos médicos, se cumple la ley, tienen que informarle que tiene opción cuidados paliativos, que tiene opción de rechazar el tratamiento o que tiene opción de acudir a la eutanasia, porque el consentimiento es libre e informado. La segunda cosa importante, Colombia hasta el año pasado no había permitido la eutanasia. El primer caso fue el año pasado con una discusión increíble, cuando una persona con ELA decidió practicarse la eutanasia y grupos que quieren decidir cómo viven y cómo mueren las personas, porque ellos creen que así tienen que ser los demás. Yo no creo eso. Yo creo que la doctora Maldonado puede vivir como ella quiere y puede decidir lo que ella quiere. Respetando la decisión de la señora, y respetando la decisión de la señora, pararon el procedimiento. Entonces, no es verdad que esto es una pendiente resbaladiza, como dicen, no hay detalles científicos. Una cosa más importante que esto. Yo no puedo hablar por las demás personas. Yo puedo hablar solamente por mí. Y lo que se ha buscado en esta demanda es que las personas puedan decidir. No que el Estado practique la eutanasia, sino que la persona decide. Lo que estamos generando es una situación como de psicosis y de miedo, porque el Estado va a hacer. Al Estado hay que pelear para que dé los medicamentos. Doctor Jimbo, yo fui parte de una de las demandas sobre enfermedades catastróficas y raras. Yo demandé con algunos colegas el hecho de que exista cierta medicina para enfermedades que incluso implica el derecho a probar si puede salvarse una persona. Con la misma fuerza y con la misma dedicación que le hice a este caso, lo hago a este porque creo que las personas tienen derecho a decidir y a la dignidad. Ok, vamos a ir a una pausa. Tenemos que atender información publicitaria. En un instante retornamos para el tercer segmento de Hora 25. Bien, vamos a concluir este programa, este segmento, y voy a dar una ronda final a los entrevistados, a los panelistas. Empiezo con el doctor Jimbo. Se ha insistido durante este espacio que esta es una decisión personal. Cada uno voluntariamente resuelve. Si es que la decisión es de esas características personal, ¿hay que respetar, doctor Jimbo? Mi estimado Andrés, cuando el Estado cubra el 100% de las enfermedades catastróficas con los medicamentos adecuados, cuando en el Ecuador estén los cuidados paliativos en un 100% y en verdad garanticemos una calidad de vida, solo ahí podemos empezar a conversar sobre estas opciones. Y tomando ya, para ir cerrando, lo que uno de los compañeros, el papá de Paola decía, médicos paralizados. Claro que sí, eso es parte de la falla del sistema, porque los médicos lastimosamente no están capacitados. ¿Y por qué? Porque el Estado no los capacita, no está cumpliendo con un derecho que está contemplado en todas las normativas, en la ley. Así es que es muy importante que trabajemos en conjunto, pero solo cuando tengamos garantizado el derecho a la salud con medicamentos adecuados y tengamos el 100% de ecuatorianos con cuidados paliativos, podremos empezar a conversar de este tipo de opciones. Mientras tanto, no creemos que sea la solución cuando existen los cuidados paliativos que ayudan a las personas y a las familias. Ok, María de Lourdes, por favor. Sí, bueno, yo creo que para concluir, sí quiero resaltar, como lo dijo el doctor Jimbo, la valentía de Paola. Nos ha llamado la atención, nos ha movido a todos a detenernos y poner la vista en las personas, en los enfermos que se encuentran en circunstancias como las de ella. Yo hace pocos meses no lo tenía esto en mi perspectiva, no era un tema en el que estaba trabajando. Pero creo, y es un llamado aquí a mis panelistas y a toda la sociedad, a que nos enfoquemos en propuestas que sean favorables para estas personas.
que trabajemos conjuntamente en generar ese acompañamiento que necesitan todos los enfermos, especialmente los más pobres, los que no tienen un servicio de salud privado o que pueden acceder a un seguro privado que les ayude a agotar todos los esfuerzos necesarios, sino aquellos que no lo van a tener. Tampoco no le pongamos una soga al cuello al médico. Los médicos son... Pero no le obligan al médico. Eso no sabremos, porque en alguna entrevista que escuché... Tiene una objeción de conciencia, o sea, alguien que... Sí, pero yo quisiera aclarar, porque oí en una de las entrevistas, no me acuerdo si fue el doctor Sim o de otro de los abogados, que habría que analizar el caso, por ejemplo, de los médicos de la ruralidad. Entonces, ¿qué pasa? Porque ya lo estamos viendo hoy en otros temas, que a esos médicos de la ruralidad no se les reconoce esta libertad. Entonces, hablemos también de igualdad. Hablemos primero de igualdad. No podemos en una sociedad en la que haya tanta diferencia en muchísimos temas prever un hecho que lo único que va a hacer es coercionar de alguna manera para algunos médicos este derecho a oponerse, a practicar. Y yo le quiero decir una cosa, no solo hay objeción de conciencia, hay objeción de ciencia. Eso es importante, porque no consideran que es lo que mejor favorece a los enfermos en estas condiciones para morir dulcemente. Y trabajemos en propuestas de ley para mejorar los cuidados paliativos, para darles alternativas a los pacientes, para capacitar a nuestros médicos, para tener las mejores medicinas. Es que nos falta muchísimo por hacer. Gracias, María de Lourdes. Esto de muerte digna, de tener una posibilidad de morir en paz, en tranquilidad. Insisto, es un tema de derecho individual, de una decisión en ciertas condiciones, no es cualquiera. Lo que pasa es que en el discurso y en el debate, cuando uno plantea las ideas, se mezcla todo y se parece que todo es igual, y no es cierto. Hay casos como los de Paola que tienen unas ciertas particularidades, hay casos de otras personas que tienen enfermedades muy graves. Y sí, vamos a reivindicar siempre el derecho de todas las personas a acceder a la salud. Y una cosa, la ley, la sentencia de la Corte es muy clara respecto a la objeción de conciencia. Lo que tal vez se ha discutido es qué pasa en aquellos lugares donde hay un solo médico, que no tiene que estar obligado. Aquí se plantea que puede objetar. Entonces, el derecho, el mismo derecho con el que se defiende que Paola pueda tomar una decisión y otras personas pueden tomar la decisión, ese derecho se defiende para otras personas que puedan tomar una decisión de no actuar. Por cierto, doctor Jimbo, el Código de Ética Médica ha sido reformado, así que esa obligación que usted planteaba al inicio, que hay que mantener la vida a toda costa, ya no existe. Hay que mantener la vida digna con respeto a la decisión del paciente. Así que los derechos se van a seguir defendiendo. Es un hito histórico, es una decisión de una relevancia tan importante, porque por primera vez se discute el tema de decidir las personas de manera tan clara y tan abierta sobre un tema tan sensible, donde siempre ha habido una imposición de un cierto sector de la sociedad que quiere que los demás vivan de acuerdo a lo que ellos creen. Ok, Francisco, con usted terminamos. Gracias, Andrés. Quiero resaltar 3 puntos. El primero, esta es una causa iniciada por Paola, no solo para ella, sino para la gente de escasos recursos económicos. Esa gente que no tiene acceso a todos los cuidados que, a Dios gracias, nos ha permitido sostenerle a Paola. Yo pido a todos los sectores radicales que tengan respeto y que no descalifiquen a Paola. Hay ataques crueles, incruentos en las redes sociales y obviamente eso golpea emocionalmente a mi hija. Y yo quisiera cerrar esto, Andrés, repitiendo algo que me dijo un querido amigo. Me dijo, mira, tu hija Paola ya tiene una estrella en el cielo. Sin duda. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Gracias a la audiencia por habernos acompañado en este programa. Nos vamos a ver y escuchar la próxima semana, día domingo nuevamente en Hora 25.